Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. ¿Cómo renuncia el gobernador de Nueva York? Dejará su cargo en las próximas semanas tras el escándalo de acoso sexual que ha protagonizado en los últimos meses. Batalla entre gobernadores y directivos escolares por el uso del cubrebocas en las escuelas públicas de toda la nación. Hay hasta amenazas de retener salarios. Desde Guadalajara, Jalisco, les tenemos lo último sobre el estado de salud de Vicente Fernández. Nuestras cámaras hablaron con su hijo, quien nos dijo cómo se encuentra el charro de Huentitán después de haberse sometido a una operación. Comenzamos con una noticia de última hora que nos llega desde Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo anunció que renuncia a su cargo y que la dimisión será efectiva en 14 días. Carla Amesora nos tiene todos los detalles desde la Gran Manzana. Carla, cuéntanos lo último, por favor. Nicole, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el gobernador todavía sigue aquí en su oficina de Manhattan. Es una noticia que tomó, por supuesto, por sorpresa a todo mundo, porque él estaba defendiéndose mucho de estas acusaciones de acoso sexual, pero finalmente hoy tomó la decisión de renunciar. Vamos a escuchar de sus propias palabras cómo fue que lo dijo. The best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do. Because I work for you. Bueno, pues ya lo escuchamos allí. El gobernador dijo renuncio, no sin negar cada una de las acusaciones de acoso sexual. También habló su abogada, quien también dijo que esto se trata, que tiene fines políticos, cada una de estas denuncias. Hablaron principalmente de dos que vendrían siendo las más dañinas para el gobernador porque se habla de una agresión sexual. Estas son las de Lindsey Boylan, que es la primera mujer que denunció el acoso sexual, esta agresión sexual. Ella denunció públicamente en diciembre y dicen que ella tenía motivaciones políticas. Ayer dijo que demandará al gobernador, a lo que también se está enfrentando ahora después de renunciar. Brittany Comiso también la vimos en una entrevista que dio a CBS en donde dijo cómo la había agredido sexualmente en su residencia. Y bueno, esto es a lo que se está enfrentando el gobernador, a demandas, a posibles demandas futuras de estas mujeres, que veremos qué es lo que va a pasar en ese caso. Nicole, regreso contigo. Podría enfrentar cargos criminales posiblemente. Vamos a ver qué pasa. Carla, muchísimas gracias. Se alcanza otra preocupante cifra en el país en relación a la pandemia. Hemos superado los 36 millones de contagios debido al galopante ritmo de la propagación del COVID entre los no vacunados. Escuche, en solo 8 días se sumaron 1 millón de casos de COVID a los 35 millones que se registraron el 1 de agosto. Y en cuanto a los menores, se reportan 94,000 contagios en un mes, según reportes de la Asociación Nacional de Pediatría. Esto representa un aumento del 80% de los contagios infantiles. Y el debate del uso de cubrebocas en las escuelas está cada día más candente. Los gobernadores de los estados y los directivos escolares no se ponen aún de acuerdo. Hay hasta amenazas de retener salarios, entre otras cosas. Lourdes Hurtado nos amplía. Adelante, Lourdes, te escuchamos. Así es, Nicole, en medio del peor pico de contagios en los últimos 6 meses, Estados Unidos se vuelve a enfrascar en la misma discusión y debate sobre las mascarillas que divide al país por líneas partidistas. Los claros campos de batalla se han convertido en Florida y Texas, los dos estados que tienen en este momento los peores rebrotes de COVID-19 en la nación y en donde sus gobernantes republicanos se empeñan en hacer que el uso de las mascarillas sea opcional. En el estado del Sol, el gobernador Ron DeSantis insiste en que los niños no deben ser obligados a usar mascarillas en las escuelas, a pesar de que hay una clara tendencia a la alza en los contagios entre menores de edad. Primero, emitió una orden ejecutiva prohibiendo a los distritos escolares hacer las mascarillas un requisito, exigiendo que los padres siempre tengan la opción de rechazarla. Sin embargo, algunos distritos planean seguir las recomendaciones de los CDC y el condado León, por ejemplo, que incluye a Tallahassee, la capital del estado, y el superintendente del condado de Palm Beach ya anunciaron que requerirán las mascarillas para todos los estudiantes y personal académico. Por tanto, DeSantis ahora ha amenazado que el estado podría retener el salario de los superintendentes que desafíen su orden ejecutiva. Su homólogo en Texas sigue un camino muy similar. El gobernador Greg Abbott también firmó una orden ejecutiva prohibiendo los mandatos de mascarillas en las escuelas en la primavera, cuando los casos aún eran bajos.
Ahora, con el repunte provocado por la variante Delta, una organización educativa sin fines de lucro ha demandado al gobernador para bloquear la orden. Múltiples distritos aún están decidiendo cómo proceder, pero Dallas y Austin ya han anunciado que sí requerirán las mascarillas a los estudiantes. La batalla continúa en las escuelas y a pesar de ser un debate fundamentalmente político, lo que está en riesgo es la salud de millones de niños alrededor del país. Regreso contigo, Nicole. Es una medida sencilla para protegerlos. Muchísimas gracias, Lourdes Hurtado. Y bueno, precisamente de esta controversia por el uso de las mascarillas en las escuelas, entre otros temas, hablé con el secretario de Salud, Javier Becerra. Al preguntarle al respecto, esto fue lo que me dijo. Y en este momento sabemos que COVID puede llegar a cualquier persona y lo mejor que uno puede hacer es recibir la vacuna. Y hasta si uno tiene la vacuna, nunca sabe con quién está, usar la mascarilla, porque sabemos bien que los niños que tienen menos de 12 años de edad no pueden recibir a este momento la vacuna. Así que tenemos que protegernos a todos y tenemos que proteger a nuestros hijos. Alguien que me dice a mí que no puede usar la mascarilla con mi hijo, no está tomando acciones responsables para no solo mi hijo, pero para la sociedad. Es tiempo de decir que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal. Hablamos de muchísimos temas de interés para usted y también para su familia, así que no se pierda esta entrevista con el secretario Javier Becerra mañana en Hoy Día. Les adelanto que nos cuenta sobre una nueva cobertura médica de muy bajo costo para lo que queda de este año 2021 debido a la emergencia del coronavirus. Y bueno, trabajadores de salud de California protestaron frente a varios hospitales de ese estado en relación a las vacunas contra el COVID. Los inconformes se oponen al mandato del Departamento de Salud Estatal que exige que a partir del 30 de septiembre todos los trabajadores del sector tienen que demostrar que están inmunizados contra el COVID-19. Alegan que no pueden obligarlos a ponerse vacunas experimentales que fueron aprobadas para uso de emergencia. Y bueno, para más información sobre la vacuna, visite nuestra página planificatuvacuna.com que tiene toda una lista de sitios de vacunación en su área. Mientras tanto, en El Salvador, donde se han multiplicado los contagios y muertes por COVID, las autoridades admitieron que en ese país hay 4 variantes: Alfa, Gamma, Lambda y Delta. De inmediato, los CDC cambiaron el nivel de alerta para los viajeros estadounidenses. Samuel Arias está allí con toda la información. Adelante, Samuel. Buenas tardes. Nicole, es un gusto saludarte desde San Salvador. Aquí las alarmas se han disparado en torno a la pandemia. Y tan es así que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, elevó en las últimas horas el nivel de coronavirus para El Salvador, de riesgo moderado a alto riesgo. En ese sentido, recomienda a los estadounidenses viajar a este país únicamente si ya están vacunados con ambas dosis o, de lo contrario, evitar hacerlo porque corren el riesgo de contraer la enfermedad. Esto se da luego que las autoridades de salud confirmaran la presencia de otras 3 variantes del virus, como son la Alfa, descubierta en el Reino Unido, Gamma de Brasil y Lambda, la más reciente de Perú. Variantes que tienen las características de transmitirse con más facilidad y que podrían ser incluso más letales. Días atrás también se confirmó la presencia de la variante Delta, y es por eso que hay mucha preocupación en este país centroamericano. Hemos hecho todo lo necesario para retrasar la llegada de este virus y específicamente de estas variantes al territorio, pero pues evidentemente en una enfermedad tan importante como la pandemia del COVID-19 eso iba a suceder en cualquier momento. Estas nuevas variantes del coronavirus podrían ser las causas de que en las últimas semanas los contagios se duplicaran de 150 a 300 por día y también se han incrementado las muertes de 6 a 12 por jornada. Y podrían haber más incrementos en estos días luego que la semana pasada terminaran las vacaciones de la capital y miles estuvieron en los diferentes centros turísticos del país. Es por eso que las autoridades de salud insisten en que las personas mayores de 12 años en adelante acudan a los diferentes centros de vacunación del país, ya que se tienen más de 10 millones de dosis suficientes para inmunizar a toda la población y detener estas nuevas variantes del virus. Este es mi reporte desde San Salvador. Ahora regreso contigo a los estudios. No hay que dejar que se desperdicien. Muchísimas gracias por esa información. Y regresamos a Estados Unidos con otro tema. Cerca de 300 menores no acompañados se entregaron a la patrulla fronteriza en el área de Tucson, Arizona, luego de cruzar la frontera ilegalmente. Según reportes preliminares, el 90% son de Guatemala, lo que significa un 200% de incremento para esa nacionalidad. Francisco Cuevas está al tanto de lo que está ocurriendo allí. Adelante, Francisco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nicole? La crisis migratoria que se había venido viviendo en la frontera con Texas ahora parece estarse trasladando a las áridas y desérticas montañas en el estado de Arizona, donde las autoridades están reportando un considerable incremento de cruces de niños no acompañados que se están entregando voluntariamente a las autoridades de la patrulla fronteriza. Y estas dos imágenes muestran verdaderamente el drama que se ha estado viviendo en las últimas semanas. En las últimas 24 horas, las autoridades reportaron que se entregaron 400 inmigrantes en esta frontera de Arizona, de los cuales casi 300 eran menores no acompañados. Los cruces se están dando en zonas desérticas, en Sasabe y también donde no se ha terminado de construir el muro fronterizo, y otros lo están haciendo por San Miguel, un área que hace parte de la reserva indígena y donde tampoco existe una barra divisoria. Las autoridades están alertando y están aumentando también los patrullajes porque son áreas verdaderamente solas, desérticas y sumamente peligrosas, donde en estos momentos se están alcanzando las temperaturas de más de 100 grados. Las autoridades están alertando que no lo hagan, pero más niños, cientos de ellos continúan llegando a esa frontera de Arizona. Eso es todo lo que tenemos, Nicole. Regresamos contigo a los estudios. Muchas gracias. Y bueno, en cuanto al incendio en Dixie, más de 12,000 residentes en 8 condados de California siguen bajo orden de evacuación ante su inminente avance. Este incendio ha consumido casi 500,000 acres de terreno y ha reducido a cenizas más de 870 estructuras desde que se desató a mediados de julio. Autoridades californianas estiman que no podrá ser contenido hasta finales de agosto. El incendio Dixie, el segundo más grande en la historia del estado Dorado, ha enviado nubes de humo a 1,000 millas de distancia de sus llamas. Nos llegan también las impresionantes imágenes de al menos 2 de una serie de fuertes tornados que impactaron varios suburbios de Chicago, Illinois. Sus fuertes vientos destruyeron un techo y un granero. Miles de residentes corrieron para ponerse a salvo, mientras otros que ya habían sido afectados salían atemorizados al ver los destrozos. Cientos de consumidores se quedaron a oscuras y más de 270 vuelos fueron cancelados a causa de los tornados de anoche. Y también sabemos que bajo alerta están 136 millones de personas por la llegada de la ola de calor, mientras por el Caribe amenaza un disturbio tropical. Nos acompaña Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, con toda la información. Cuéntanos sobre el calor que azota el país. Bueno, el calor es lo primero que nos ocupa, es nuestra primera preocupación, sobre todo durante el día de hoy y los próximos 3 días. Y hoy debería ser uno de los días más peligrosos de lo que va de este verano en gran parte del país. Vamos a echarle un vistazo a lo que está ocurriendo. Si usted se fija, las advertencias de calor van desde Chicago hacia lo que es el norte de Texas. Inclusive se extienden hacia el noreste del país. Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington se encuentran bajo advertencias de calor intenso, inclusive en el noroeste de los Estados Unidos. De igual forma existen avisos y vigilancias de calor excesivo. Son las alertas máximas cuando hablamos de calor intenso. Ahora bien, vean las temperaturas en el centro de los Estados Unidos. Así se sentirán. 108 en Houston, 106 en Dallas. Tan al norte como en Chicago, hoy las temperaturas se van a estar sintiendo en 101 grados. Vamos hacia el noreste, vean los índices de calor, 101 en Filadelfia mañana y el día jueves en 103. Y de igual forma, esto se repite en Boston, en Washington. Así que el calor será agobiante. El noroeste de los Estados Unidos, el calor no es húmedo, pero así se estarán mostrando de igual forma las temperaturas. Y brevemente cuéntanos sobre ese disturbio que está ocurriendo en este momento. Es una perturbación que el Centro Nacional de Huracanes continúa monitoreando muy de cerca. Por fortuna, aún no es una tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes ha estado llevando a cabo, si podemos ver imágenes de satélite, lo cierto es que el disturbio continúa siendo una onda tropical, no ha estado generando un centro de circulación definido. El avión de reconocimiento sí ha encontrado vientos de 50 millas por hora, pero no una definición clara de tormenta tropical. Ya existen vigilancias y avisos de tormenta y este es el pronóstico. Debería transcurrir sobre la República Dominicana ya el jueves al norte de Cuba y para el fin de semana existe la amenaza a lo que es la península de la Florida, probablemente como una tormenta tropical. Grave pero estable es el reporte del último parte médico sobre Vicente Fernández, quien fue operado de urgencia tras una caída en su casa. Karina Monroy está en Guadalajara, Jalisco, frente al hospital donde está internado el Charro de Huentitán. Hola Karina, ¿qué nos puedes contar?
Nos encontramos a las afueras del hospital donde Vicente Fernández permanece hospitalizado después de que el pasado viernes sufrió una caída en su habitación en el rancho Los Tres Potrillos, se golpeó con un buró y debió ser intervenido por una lesión en las cervicales. Nosotros platicamos con su hijo Vicente Fernández Jr. y esto fue lo que nos dijo. Va respondiendo muy bien mi papá, estamos contentos, va respondiendo bien. ¿Está en piso? ¿Está en terapia? Está en terapia. ¿Puedes poner fin a los rumores entonces de que está delicado? Bueno, es una cuestión delicada porque fue una operación delicada, claro. ¿Sí? Fue un daño en los cervicales. Anímicamente, tu mamá, ¿cómo se encuentra, Vicente? Pues, ¿cómo crees que puede estar? Estamos preocupados, toda la familia, no nomás mi mamá. No tiene entubado, no está. Tiene oxígeno, como todos los pacientes que están en terapia. Ayer por la tarde en la cuenta oficial de don Vicente Fernández se publicó un parte médico con los detalles de la salud del intérprete. Platicamos con un especialista en columna para que nos interpretara la misiva. Esto fue lo que nos dijo. Para evitar y tratar el choque medular, pues se coloca el entubado, ¿verdad? Con oxígeno para disminuir la hinchazón, o sea, le llamamos edema. La edad avanzada que tiene y además la osteoporosis, que todos llegamos a ese nivel, pues ha provocado la fractura. Este tipo de fracturas cuando ocurren así, más que la lesión de la fractura, es el traumatismo occipital, la probable luxación de una vértebra sobre otra vértebra, y yo creo que fue atendido con inmediatez y eso ayuda mucho a que no se perpetuara el choque medular. También por medio de las redes sociales, los familiares han pedido que guardemos sana distancia. Este es un hospital COVID de acceso muy restringido. Es por eso que los hijos de don Vicente Fernández han estado entrando y saliendo por muy pocos minutos para acompañar a su padre, quien esperemos que muy pronto se recupere. El día de hoy se espera que los doctores den un informe más amplio del estado de salud del intérprete de 81 años. Nicole, regresamos contigo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.